Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Demos paso a la narración de hoy. Te recordamos, pasar por la descripción para poder leer el documento, del cual será narrada la historia de hoy. Christopher Daniel Duntsch, un neurocirujano cuya historia dejó una marca imborrable en la comunidad médica, fue apodado Doctor Muerte por los trágicos eventos ocurridos en su práctica. Durante su tiempo en diversos hospitales de Dallas-Fort Worth, sus pacientes, en lugar de encontrar alivio, enfrentaban consecuencias devastadoras. Las lesiones permanentes y las pérdidas irreparables se multiplicaban, mientras las autoridades dudaban en intervenir, incapaces de concebir que un cirujano pudiera representar tal peligro. Finalmente, en 2013, la Junta Médica de Texas revocó su licencia, poniendo fin a su carrera. Pero la justicia no se detuvo ahí. En 2017, fue sentenciado a cadena perpetua por el daño irreparable causado a uno de sus pacientes. Su caso se convirtió en un oscuro recordatorio de la importancia de la ética y la vigilancia en la profesión médica. Christopher Duntsch nació en Montana, pero fue en Memphis, Tennessee, donde su historia comenzó a tomar forma. Criado en una familia dedicada al servicio y la educación, su padre, Donald, trabajaba como fisioterapeuta y misionero cristiano, mientras que su madre, Susan, dedicó su vida a la enseñanza. Como el mayor de 4 hermanos, Duntsch creció bajo la sombra de expectativas familiares que lo impulsaban a destacarse. Desde joven, intentó encontrar su lugar en el mundo a través del fútbol americano, disciplina que practicó en la Evangelical Christian School en Córdoba, Tennessee. Con la esperanza de hacer carrera en el deporte, ingresó al Millsaps College para competir en la División III, pero su talento nunca fue suficiente para brillar. Más tarde, se trasladó a la Universidad Estatal de Colorado, en la división y, donde nuevamente quedó claro que el juego no era su destino. Sus compañeros recordaban su empeño, pero también su falta de habilidades. Desilusionado, Duntsch regresó a Memphis y se inscribió en la Universidad Estatal de Memphis, ahora la Universidad de Memphis. Aunque su deseo de volver al fútbol seguía latente, su elegibilidad se había agotado, dejándolo sin opciones en el deporte. Fue entonces cuando decidió cambiar de rumbo y dedicarse a la medicina, completando su licenciatura en 1995. Pero lo que en principio parecía el inicio de una carrera prometedora, pronto se transformaría en un camino de oscuridad y destrucción. Christopher Duntsch parecía destinado a una carrera brillante en la medicina, pero las señales de advertencia habían estado allí desde el principio. Tras obtener su título en la Universidad Estatal de Memphis, continuó sus estudios en el Colegio de Medicina de la Universidad de Tennessee en Memphis, logrando una doble titulación en Medicina y Ciencias. Su formación culminó en 2010, cuando completó su residencia en neurocirugía en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee y una especialización en cirugía de columna en la clínica Seames Murphy. Sin embargo, la realidad detrás de su preparación académica contrastaba con la imagen de excelencia que se esperaba de él. Mientras otros residentes participaban en más de 1000 cirugías para perfeccionar sus habilidades, Duntsch apenas acumuló 200 procedimientos, dejando un rastro de dudas sobre su competencia. Más preocupante aún, durante su 4.º año de residencia, surgieron sospechas de que operaba bajo los efectos de sustancias. Esta conducta llevó a sus supervisores a enviarlo a un programa para médicos con problemas de adicción. Al regresar, se le permitió continuar, pero con una condición: jamás podría operar sin supervisión directa. Fuera del quirófano, su vida personal reflejaba el mismo patrón de exceso y descontrol. Sus amistades recordaban noches en las que consumía sustancias y, al día siguiente, se presentaba a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Uno de ellos confesó que jamás permitiría que Duntsch lo operara, una advertencia que, con el tiempo, cobraría un significado aterrador. Frecuentaba los clubes nocturnos de Memphis, donde su actitud llamaba la atención. Fue en uno de esos lugares donde Wendy Renayong, una bailarina, se acercó a él. Lo había observado rodeado de interés y sabía que era médico, lo que, para ella, significaba estabilidad y dinero. No pasó mucho tiempo antes de que se mudara con él. La pareja tuvo 2 hijos juntos, pero la relación no perduró. Poco antes del nacimiento de su segundo hijo, en septiembre de 2014,
Young decidió alejarse de Dunch, sin imaginar el horror que pronto envolvería su nombre. Christopher Dunch había construido una fachada de éxito y competencia, pero detrás de su impecable currículum se ocultaba una realidad alarmante. Su trayectoria comenzó con una profunda inmersión en el mundo de la biotecnología, apareciendo en estudios, patentes y emprendimientos científicos. Sin embargo, pese a su aparente dedicación, sus finanzas estaban en ruinas. Con una deuda de más de $500,000, tomó la decisión de abandonar su enfoque en la investigación y sumergirse en la neurocirugía, una especialidad lucrativa que le prometía la estabilidad económica que tanto anhelaba. En 2010, se trasladó a Dallas, Texas, arrastrando consigo a Wendirena Young, una mujer que pronto compartiría su vida y sus turbulencias. En teoría, sus credenciales eran intachables: 15 años de formación en medicina, residencia y especialización, además de un voluminoso historial académico. Sin embargo, la imagen que proyectaba estaba basada en falsedades. Entre sus mentiras se incluía el haber obtenido un doctorado en microbiología con honores en un hospital infantil que nunca ofreció tal programa. A pesar de estas irregularidades, logró asegurar un puesto como cirujano de columna en el Baylor Regional Medical Center en Plano, con un salario deslumbrante de $600,000 anuales más bonificaciones. Pero su arrogancia lo delataba desde el primer día. Randall Kirby, un cirujano vascular con décadas de experiencia, pronto notó que Dunch no solo presumía sin límites, sino que también carecía de habilidades básicas en el quirófano. Los desastres no tardaron en llegar. Kenneth Fennell fue su primer paciente en Baylor Plano. En lugar de aliviar su dolor, Dunch operó en la zona equivocada de su espalda, lo que lo dejó con un sufrimiento constante. Una segunda intervención lo paralizó de las piernas, condenándolo a meses de rehabilitación. Lee Passmore, investigador médico, quedó con movilidad reducida y un dolor insoportable cuando Dunch cortó un ligamento innecesario y colocó incorrectamente el hardware en su columna. La cirugía fue tan caótica que un especialista tuvo que contener físicamente a Dunch para detenerlo, incluso cuestionando su estabilidad mental. Berry Morgulov, dueño de una empresa de mantenimiento de piscinas, sufrió una lesión grave cuando Dunch dejó fragmentos óseos en su canal espinal tras una extracción descuidada. Perdió casi toda la función de su lado izquierdo y terminó en una silla de ruedas. Jerry Summers, amigo cercano de Dunch, confiaba en él plenamente. Sin embargo, al entrar al quirófano para una cirugía de fusión en su cuello, salió cuadripléjico. La hemorragia que sufrió fue incontrolable, y Dunch se negó a corregir el daño. Años más tarde, en 2021, Summers falleció a causa de las complicaciones derivadas de su intervención. Kelly Martin, quien solo debía someterse a una cirugía de rutina, perdió la vida cuando Dunch cortó su médula espinal y una arteria vital. A pesar de las alarmas del equipo de cirugía y los intentos de otros médicos por salvarla, Dunch ignoró la gravedad de la situación. Martin murió desangrada en la mesa de operaciones. Los directivos de Baylor Plano no pudieron ignorar el desastre por mucho tiempo. Retiraron sus privilegios quirúrgicos y comenzaron una revisión de su desempeño. Dunch, consciente de que sería expulsado, optó por renunciar. Para evitar enfrentamientos legales y posibles demandas de pacientes, el hospital le permitió marcharse con una carta que aseguraba que no había problemas en su expediente médico, evitando así reportarlo al National Practitioner Data Bank, una base de datos destinada a advertir sobre médicos peligrosos. Su historial ya era aterrador, pero el peor capítulo de su historia aún estaba por escribirse. Christopher Dunch llegó al Centro Médico de Dallas con una nueva oportunidad para seguir operando, pero su historial de negligencia pronto lo alcanzaría. Le otorgaron privilegios temporales mientras los administradores revisaban sus antecedentes, aunque las señales de alarma aparecieron casi de inmediato. Las enfermeras notaron su comportamiento errático y llegaron a preguntarse si estaba bajo la influencia de sustancias. Durante 3 días seguidos, apareció con el mismo uniforme desgastado, mostrando una inquietante falta de cuidado personal. Su tiempo en el hospital fue breve. Menos de una semana bastó para que su incompetencia cobrara otra vida y dejara a una paciente gravemente afectada. La tragedia comenzó con Floella Brown.
Durante su cirugía, Dunch cortó su arteria vertebral, causando una hemorragia masiva. En lugar de detener el procedimiento, intentó contener la sangre utilizando demasiado material hemostático, lo que provocó un derrame cerebral. Cuando el hospital trató de contactarlo, ignoró los mensajes por horas. Al día siguiente, en lugar de atender la crítica condición de Brown, programó una cirugía electiva para Marieford. Los administradores estaban furiosos. Le exigieron que atendiera a Brown o la transfiriera a otro especialista, pero Dunch se negó. Como solución, sugirió realizarle una craneotomía para aliviar la presión en su cerebro, a pesar de no tener experiencia en cirugía cerebral. El hospital rechazó la propuesta, pues tampoco contaba con los recursos para tal intervención. Brown pasó horas en coma y, cuando finalmente permitieron su traslado, ya era demasiado tarde, estaba muerta. La intervención en Erfurt fue igual de catastrófica. Dunch operó en la zona equivocada de su espalda, cortó una raíz nerviosa, torció un tornillo dentro de otro nervio, dejó perforaciones en el lado opuesto de su columna y dejó material quirúrgico tan mal colocado que se movía con el tacto. En múltiples ocasiones, sus colegas le advirtieron que estaba cometiendo errores graves, pero él siguió adelante sin importar las consecuencias. Erfurt despertó con un dolor indescriptible y una parálisis irreversible. Algunos miembros del quirófano sospecharon que estaba intoxicado, al notar sus pupilas dilatadas y su comportamiento errático. El cirujano Robert Henderson fue llamado para intentar salvar a Erfurt de los estragos de la intervención. Cuando analizó las imágenes de la cirugía de Dunch, supo de inmediato que habría una demanda y decidió grabar la corrección. Al abrir a Erfurt, lo que encontró fue aterrador. Comparó la escena con el trabajo de un niño jugando con piezas de construcción, un caos absoluto. Para él, no era una cirugía, sino un ataque. Si no hubiera intervenido, Erfurt habría quedado confinada a una cama para el resto de su vida. Los errores de Dunch eran tan graves que Henderson llegó a cuestionar si realmente era un cirujano. No podía comprender cómo alguien con formación médica podía actuar con tal irresponsabilidad. En un intento por descubrir la verdad, envió su fotografía a la Universidad de Tennessee y recibió la confirmación de que se había obtenido su título. Esto llevó a una conclusión escalofriante: Dunch sabía perfectamente cómo hacer su trabajo correctamente, pero eligió hacerlo mal. Contactó a los supervisores de su residencia y especialización, descubriendo que ya había sido enviado a un programa para médicos con problemas de adicción debido a su comportamiento irregular. Sin embargo, a pesar de todo, el Centro Médico de Dallas no lo reportó al National Practitioner Data Bank, pues en aquel entonces las regulaciones no exigían registrar a médicos con privilegios temporales. Una vez más, Dunch logró evadir las consecuencias y continuar con su peligrosa práctica. Después de su desastrosa estadía en el Centro Médico de Dallas, Christopher Dunch no se detuvo. Sin ningún tipo de restricciones legales que le impidieran seguir operando, consiguió nuevos privilegios en el Southampton Community Hospital de Dallas y un empleo en Legacy Surgery Center, ahora Frisco Ambulatory Surgery Center. Lo que siguió fue una sucesión de errores trágicos que continuarían acumulando víctimas. En Frisco, Jeff Cheney quedó con daños irreparables en la médula espinal, perdiendo sensibilidad en el lado derecho de su cuerpo. Poco después, Philip Maffield sufrió una lesión devastadora cuando Dunch perforó su médula espinal, dejándolo parcialmente paralizado del cuello hacia abajo. Con una rehabilitación intensiva, Maffield logró recuperar cierta movilidad, pero jamás volvió a ser el mismo. Años más tarde, el daño que le había causado Dunch contribuyó a su vulnerabilidad ante una enfermedad que lo llevaría a la muerte. Marshall, Tex Muse también cayó en las manos del cirujano. Su cirugía fue un desastre. Dunch dejó material quirúrgico flotando entre su columna y el tejido muscular. Al despertar, Muse sintió un dolor desgarrador, pero el médico le aseguró que era parte del proceso. Luego, le prescribió una cantidad alarmante de Percocet, tanto que un farmacéutico se negó a surtir la receta, temiendo que el cirujano estuviera tratando de acabar con su vida. La adicción a los opioides terminó destruyendo la vida de Muse, arrebatándole su matrimonio y su empleo. Jacqueline Troy corrió con una suerte similar. Dunch dañó su tráquea, una arteria y sus cuerdas vocales,
dejándola apenas capaz de susurrar. Durante semanas, tuvo que ser sedada y alimentada por sonda porque la comida estaba entrando a sus pulmones. A pesar de las atrocidades que seguía cometiendo, Southampton decidió mantenerlo en su plantilla cuando cambió de administración y pasó a llamarse University General Hospital. Para ese momento, su historial era demasiado perturbador para pasar desapercibido. Cuando solicitó privilegios en el Methodist Hospital de Dallas, los administradores decidieron revisar la base de datos de médicos problemáticos. Pero antes de que pudieran tomar acción, Dutch sumó otra víctima, Jeff Gliedewell. Durante una cirugía de rutina, confundió un músculo del cuello con un tumor, cortó una de sus cuerdas vocales, perforó su esófago y dañó una arteria. Ante la hemorragia que él mismo había provocado, colocó una esponja quirúrgica en su garganta para detener el sangrado. Cuando los asistentes le advirtieron que debía retirarla antes de cerrar la incisión, los ignoró y dejó el material dentro del cuerpo del paciente. La infección que se desarrolló fue tan grave que Gliedewell terminó en estado séptico. Días más tarde, el cirujano Randall Kirby fue llamado para tratar de corregir la cirugía. Lo que encontró al abrir la incisión le dejó en shock. Para él, el procedimiento no tenía precedentes en la historia médica del país. Más tarde, le diría a Gliedewell que no cabía duda de que Dutch había intentado matarlo. Aunque logró salvarlo, el daño ya estaba hecho. Perdió una cuerda vocal, sufrió lesiones permanentes en su esófago y quedó con parálisis parcial en su lado izquierdo. Durante años, tuvo que someterse a más de 50 intervenciones para tratar de corregir los estragos de la operación. Jeff Gliedewell se convirtió en el último paciente de Dutch. Poco después, el University General Hospital finalmente lo expulsó, cerrando la puerta a una carrera que jamás debió haber comenzado. Pero el daño ya estaba hecho, y el rastro de víctimas que había dejado era demasiado extenso como para ser ignorado por más tiempo. Christopher Dutch había logrado eludir las consecuencias de sus acciones durante años, pero su historial de negligencia y crueldad finalmente lo alcanzaría. La comunidad médica de Texas, alarmada por la sucesión de víctimas que dejaba tras cada procedimiento, comenzó a movilizarse. Revocación de la licencia médica. Randall Kirby no tenía dudas. Dutch representaba una amenaza real para la población. En un informe detallado dirigido a la Junta Médica de Texas, lo calificó como un sociópata y exigió que se le prohibiera seguir practicando la medicina. Junto con el cirujano Robert Henderson, inició una feroz campaña para lograr la suspensión de su licencia. Sin embargo, la burocracia ralentizó el proceso. Durante 10 meses, los abogados de la Junta se mostraron renuentes a actuar sin pruebas concluyentes, y varios miembros simplemente no podían creer que un cirujano con años de formación pudiera ser tan peligroso. Solo en junio de 2013, tras identificar un patrón claro de daño a los pacientes, la Junta suspendió su licencia. Uno de los expertos consultados, el neurocirujano Martin Lazar, se mostró implacable en su evaluación de Dutch. Su indignación fue absoluta al descubrir que el cirujano había ignorado signos evidentes de una hemorragia interna en una de sus pacientes. Para él, no detectar algo así era una negación absoluta del conocimiento médico. No puedes no saberlo y seguir llamándote neurocirujano, afirmó. En diciembre de 2013, la Junta Médica de Texas tomó la decisión definitiva, revocó permanentemente la licencia de Dutch, cerrando el camino a su práctica médica. El descenso al caos. Sin su título, sin ingresos y sin perspectivas de recuperación, Dutch se hundió en la ruina. Se mudó a Denver, Colorado, donde su vida entró en una espiral de decadencia. Con una deuda que superaba el $1.000.000, tuvo que declararse en bancarrota. Poco después, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, y más tarde, sometido a una evaluación psiquiátrica en Dallas tras un viaje para visitar a sus hijos. Como si su deterioro no fuera suficiente, también fue detenido por robo en una tienda. El hombre que alguna vez había tenido acceso a quirófanos y prestigio, ahora se enfrentaba a la realidad de su caída. Las demandas civiles. Las víctimas de Dutch no estaban dispuestas a dejar que sus acciones quedaran en el olvido. En marzo de 2014, 3 antiguos pacientes, Mary Efford, Kenneth Fennell y Lee Passmore, presentaron demandas federales contra Baylor Plano,
Argumentaban que el hospital había permitido que Dunch realizara cirugías a sabiendas de que representaba un peligro para sus pacientes. La respuesta no tardó en llegar. El entonces fiscal general de Texas, Greg Abbott, intervino para defender al hospital, utilizando una ley estatal que limitaba las compensaciones por negligencia médica y eliminaba el concepto de negligencia grave como criterio de malicia. Según las demandas, Baylor Plan obtenía $65,000 de ganancia neta por cada cirugía de columna realizada por Dunch. Cargos criminales. Henderson y Kirby sabían que Dunch aún tenía una oportunidad de seguir operando. Si lograba mudarse a otro estado, podría solicitar una nueva licencia médica. Para evitarlo, convencieron a la oficina del fiscal del condado de Dallas de iniciar una investigación criminal en su contra. Sin embargo, el caso estuvo estancado hasta 2015, cuando el límite para presentar cargos estaba a punto de expirar. La dificultad radicaba en demostrar que sus acciones no eran meros errores médicos, sino actos deliberados. Los fiscales entrevistaron a decenas de sus víctimas y sus familiares. Conforme analizaban cada caso, la conclusión se hizo evidente: Dunch no solo había actuado con negligencia, sino con una clara intención de causar daño. Determinaron que la única manera de evitar que volviera a ejercer la medicina era llevarlo a juicio y condenarlo. Durante la investigación, encontraron una pieza clave, un correo electrónico de diciembre de 2011 en el que Dunch escribía que estaba listo para dejar atrás la amabilidad y paciencia y convertirse en un asesino despiadado. Esta confesión dejó claro que sus acciones no eran el resultado de incompetencia, sino de una mentalidad destructiva. La fiscal adjunta Michelle Sugart, encargada de procesarlo, recordó que Henderson, Kirby y Lazar la buscaron insistentemente para testificar contra él, algo casi inaudito en la comunidad médica. En un artículo para The Texas Prosecutor, los miembros del equipo legal relataron cómo, en un inicio, sus superiores eran escépticos sobre el caso. Pero cuando revisaron el historial completo de pacientes afectados, el horror fue innegable. Se habían enfrentado a un patrón escalofriante. Con la evidencia en la mesa, el fiscal del distrito dio luz verde para llevar el caso ante un gran jurado, iniciando así el proceso que finalmente llevaría a Dunch ante la justicia. Su carrera como médico había terminado, pero el daño que había causado seguía cobrando víctimas. Christopher Dunch había logrado eludir la justicia durante años, dejando un rastro de pacientes mutilados y familias destrozadas. Pero en julio de 2015, su tiempo se agotó. Aproximadamente un año y medio después de la revocación de su licencia médica, fue arrestado en Dallas y acusado de múltiples delitos graves: asalto agravado con un arma mortal, asalto agravado con lesiones graves y daño a una persona de edad avanzada. La acusación fue presentada apenas 4 meses antes de que expirara el plazo legal para procesarlo, asegurando que finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. El juicio. El cargo más severo correspondía a la mutilación y parálisis de Mary Ford. Para los fiscales, este caso era clave, no solo por la gravedad del daño, sino porque les permitía solicitar la pena máxima, cadena perpetua. La evidencia en su contra era aplastante. Durante la cirugía, Dunch fue advertido en múltiples ocasiones de que estaba colocando el hardware de manera incorrecta, y las imágenes fluoroscópicas confirmaban sus errores. Con esto, los fiscales podían demostrar que no se trataba de simples fallos médicos, sino de un patrón de conducta destructiva. Con su estrategia bien definida, optaron por juzgarlo primero por el caso de Ford. Dunch pasó casi 2 años en la cárcel del condado de Dallas hasta que su juicio comenzó en 2017. Para entonces, su vida había colapsado por completo. Arruinado y sin recursos, tuvo que aceptar un abogado asignado por el tribunal. Durante el juicio, la fiscal Michelle Sugart presentó un argumento contundente: Dunch era plenamente consciente del daño que estaba causando y su negativa a corregir sus errores demostraba que sus acciones fueron intencionales. Según la fiscalía, sus pacientes habían perdido más de 23 litros de sangre en total, 10 veces la cantidad esperada en cirugías correctamente realizadas. Además, señalaron la responsabilidad de la Universidad de Tennessee, que había avalado sus credenciales a pesar de su historial de abuso de sustancias, y la negligencia de los hospitales que lo emplearon sin denunciar sus acciones.
Para los fiscales, el motivo detrás de su insistencia en operar era claro: el salario de un neurocirujano podía sacarlo de sus problemas financieros. A pesar de los intentos de la defensa por minimizar su culpabilidad, los fiscales reforzaron su caso con los testimonios de varias víctimas. Passmore, Morgulov y Summers testificaron para demostrar que los daños que sufrieron no fueron meros accidentes, sino producto de un comportamiento deliberado. También llamaron a los familiares de Keye Martin y Floella Brown, buscando confirmar que Dunch sabía perfectamente que sus procedimientos terminaban en sufrimiento y muerte. La defensa intentó alegar que sus errores eran resultado de una formación deficiente y falta de supervisión en los hospitales. Sin embargo, Sugar presentó un correo electrónico de 2011 en el que Dunch afirmaba estar listo para dejar atrás la amabilidad y convertirse en un asesino despiadado. Con esta evidencia, quedó claro que su comportamiento no era producto de incompetencia, sino de una mentalidad cruel. Tras 13 días de juicio, el jurado solo necesitó 4 horas para declararlo culpable. Durante la fase de sentencia, la Fiscalía presentó los testimonios de 10 pacientes adicionales que sufrieron daños graves después del caso de Ford. Argumentaron que Dunch había sentenciado a sus pacientes a una vida de sufrimiento o muerte, y que él merecía el mismo castigo. El 20 de febrero de 2017, el jurado tardó solo 1 hora en condenarlo a cadena perpetua. En diciembre de 2018, la Corte de Apelaciones de Texas confirmó la condena. En mayo de 2019, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas rechazó su intento de apelación. Mientras tanto, los hospitales que lo habían contratado enfrentaban demandas civiles por haber permitido que operara. Prisión y consecuencias. Christopher Dunch está recluido en la unidad O'Beegis, cerca de Huntsville, Texas. Aunque se le otorgó crédito por el tiempo que pasó en la cárcel del condado de Dallas antes del juicio, no será elegible para libertad condicional hasta julio de 2045, cuando tenga 74 años. El caso de Dunch marcó un precedente en la historia de la medicina en Estados Unidos. Por primera vez, un médico fue condenado por acciones realizadas en el ejercicio de su profesión. La Fiscalía del Condado de Dallas calificó el juicio como histórico, señalando que establecía un estándar para castigar la negligencia extrema en la cirugía. Carlos Bagley, director de neurocirugía en Southwestern, testificó en su defensa, argumentando que la única manera en que algo así ocurre es cuando todo el sistema falla a los pacientes. Un experto en neurocirugía advirtió que las condiciones que permitieron que Dunch operara aún existían, dejando abierta la posibilidad de que otro médico pudiera cometer atrocidades similares. La condena de Dunch no solo marcó el fin de su carrera, sino que expuso las fallas del sistema médico que lo habían protegido durante años. Su historia se convirtió en una advertencia, un testimonio de lo que sucede cuando la ambición, la falta de control y la negligencia convergen en el lugar más peligroso posible, el quirófano. Y así, llegamos al final de este episodio, pero la oscuridad nunca descansa. Si te quedaste con ganas de más historias inquietantes, misterios sin resolver y relatos escalofriantes, no olvides seguirnos en TikTok, YouTube y Spotify. Ahí encontrarás más contenido que desafiará tu lógica y te hará cuestionar lo que creías saber. Nos vemos en la próxima entrega, donde la realidad y el horror se entrelazan de formas que jamás imaginarías. Hasta entonces, no apagues la luz. Que tengas buena noche.